saluda especialmente Nelson Parra de la Iglesia Comunidad Cristiana de Restauración y Vida Abundante, para continuar con nuestro ciclo de conferencias acerca del evangelismo. Hoy llegamos a la clase número 5, pero quisiera antes hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en las clases anteriores. La primera clase con la cual iniciamos nuestro curso fue acerca del pecado, donde hablamos sobre la naturaleza pecaminosa, el origen del pecado, la condición del corazón del ser humano. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La segunda clase veíamos acerca del juicio que Dios va a ejecutar algún día hacia la humanidad. En Hechos 17:31 habla que por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Se explicaba quiénes van a comparecer a ese juicio, cuáles van a ser los hechos que se van a hacer como evidencia para el juicio, la sentencia. En la clase número 3 hablábamos sobre la justicia divina, esa posibilidad que Dios da al ser humano de poder escapar de su ira, de la ira venidera, y Él proveía ese sacrificio, ese cordero. En Isaías 53, capítulo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Se refiere al Señor Jesucristo, quien es ese sacrificio perfecto por el pecado de las personas y que permite la salvación y vida eterna a aquellos que se arrepienten y que le buscan de corazón. La última clase hablábamos de cómo llegar a obtener esa salvación, qué se demanda de nosotros para poder hacer efectivo ese regalo de Dios en nuestras vidas. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ahí se ratifica que es en el Señor Jesucristo, es el único camino a la salvación. Bueno, para empezar la clase de hoy, quisiera primero que nosotros evaluemos o nos preguntemos a nosotros mismos si tenemos claridad sobre lo que es el evangelismo. En las anteriores clases, lo que nosotros hicimos o lo que se hizo fue exponer todo el plan de salvación, mirar cuál es la condición del ser humano en frente a Dios y qué es lo que el ser humano necesita para estar a cuenta con Dios. El evangelismo, en el día de hoy vamos a tocar varios tópicos. Primero, mirar cuál es la definición, cuáles son los casos bíblicos y también algunas tendencias que se les llama evangelismo, pero no son, algunos conceptos cerrados acerca del evangelismo. Bueno, vamos a mirar primero desde la definición etimológica, que es evangelio. Si hablábamos del evangelismo, hablemos primero del evangelio. El evangelio proviene del latín, de una palabra que es evangelion, y esta palabra se subdivide en dos partes: el eu, que significa bueno o buena, y el angelion, que es noticia o mensaje. Esta es de la misma raíz, esta palabra de la misma raíz de ángel, que quiere decir mensajero, proviene del latín. Entonces, en definición etimológica, evangelio sería una buena noticia o una buena nueva. Hablaríamos entonces de una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que el Señor Jesucristo trae salvación a la humanidad, que hay un cumplimiento de una promesa que Dios hizo a los patriarcas acerca de la redención para el ser humano. Bueno, entonces miremos en contexto el evangelismo. ¿A quién pertenece el evangelio? Si vamos a Marcos 1:1, habla del origen del evangelio o la persona o quien personifica el evangelio. Marcos 1:1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en quien toma definición y quien da simbología y quien da al evangelio la estructuración. Es Jesucristo el evangelio mismo. Es la vida de Jesucristo la representación del evangelio. Ahora,
la siguiente pregunta es: ¿quién fue el primer evangelista? Esto lo podemos ver en Marcos, en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 14. Dice: mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Podemos observar aquí que Jesucristo fue la primera persona que daba ese mensaje de salvación, que daba ese mensaje al ser humano que el reino de Dios se había acercado, que debería haber arrepentimiento para salvación. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es esa noticia? ¿Cuál es esa nueva noticia, según dice la definición de evangelio? Es que hay una necesidad de arrepentimiento porque se ha acercado el reino de Dios. Era lo que Jesús predicaba y hablaba aquí en el capítulo 1 de Marcos. Jesús le decía a las multitudes que debían arrepentirse porque se acercó el reino de Dios. El gobierno de Dios se acerca y la posibilidad de formar parte de ese pueblo de Dios se ha acercado para el ser humano, pero se requiere el arrepentimiento. Bueno, ¿para qué sirve esta noticia del Evangelio? Vamos a mirarlo en Juan 5:24, porque todo lo que se hace o lo que se busca debe tener alguna utilidad, ¿cierto? Esta noticia del Evangelio es útil según Juan 5:24 en lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, perdón. Entonces aquí nos hace claridad esta noticia, esta buena noticia, esta nueva noticia. ¿Para qué sirve? Para que el ser humano pase de muerte a vida, de condenación a salvación. Bueno, es importante aclarar que el Evangelio no viene por iniciativa del ser humano. Es algo que Dios quiso crear para darle la salida al ser humano, para darle esa posibilidad de tener la eternidad junto a Él. Entonces, como el Evangelio no vino por voluntad humana, es Dios quien ejerce poder y justicia a través de Él. En Romanos 1, 16 y 17 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, que es manifiesta la salvación de Dios en el poder a través del Evangelio. El Evangelio, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, que es poder de Dios, es manifestación del poder de aquel que creó los cielos y la tierra, de aquel que sustenta todas las cosas, el microcosmos, el macrocosmos, el que ordena al sol que salga por la mañana y a la luna que se oculte por la noche al amanecer. Este Dios es quien en su Evangelio revela el poder. Él manifiesta su poder para salvación a las almas. Y también habla aquí Pablo que es una revelación, que el Evangelio hace una revelación al ser humano. Hablábamos en clases anteriores acerca de lo que es la revelación. La revelación es cuando Dios le muestra algo nuevo al ser humano o le muestra algo que era oculto para él, que por sus propios medios él no podía encontrar. ¿Y qué revela Dios a través del Evangelio? A través de esta noticia da la revelación de su justicia, de cómo Dios aplicó su justicia sobre su Hijo para que nosotros fuésemos llamados justos aún siendo pecadores. Y el medio, como hablábamos anteriormente, para reconocer esta revelación o para que esta revelación se haga verdad en nuestra vida es a través de la fe. Lo creemos por fe, pero también es para crecimiento de nuestra fe, como dice Pablo aquí en la carta a los romanos. Entonces hablábamos del Evangelio. Ese es el Evangelio, la definición etimológica. Para eso sirve y que proviene de Dios el Evangelio. Entonces, una palabra derivada de Evangelio es el evangelismo. Entonces, ya definimos Evangelio. El evangelismo es la acción de predicar el Evangelio, ¿cierto? Así como podemos hablar de una palabra que es comida, y comer es la acción de estar consumiendo algún alimento. Así sucede. El Evangelio es la palabra, el evangelismo es la acción de llevar ese mensaje de salvación. Lo primero hay que tener claro es que es un mandato del Señor Jesucristo para todos los creyentes, para las personas que le han recibido en su corazón, que le han reconocido como Señor y Salvador,
el Señor da una instrucción clara para todo creyente en todo tiempo, que está en Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es una orden explícita del Señor Jesucristo. Él no lo mandó a decir con nadie, sino directamente lo dijo a sus discípulos, a los apóstoles, quienes eran el fundamento de la iglesia. Él era la roca, sobre ellos, sobre él colocó unos fundamentos que eran los apóstoles, los 12 apóstoles, y de ahí empezó la iglesia. Ese era el fundamento de la iglesia y él fue la orden irrestricta que le dio a ellos. En base a eso, todo creyente que ha recibido al Señor está en esa obligación de predicar el evangelio. Lo debemos hacer todos y en todo lugar del mundo, porque la instrucción dice que debe ser a toda criatura en todo el mundo. De la obediencia de este mandato es importante entender que de ello depende que se salven multitud de personas. La iglesia de esta generación es responsable de las almas de esta generación y es algo de lo que el Señor nos va a pedir cuentas cuando lleguemos delante de Él. Es importante también tener claro que el evangelismo nos compete a todos, pero nosotros hacemos una parte y el Señor hace el resto. En Mateo 4:23 dice lo siguiente: y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí se muestra que cuando el Señor predicaba el evangelio iba respaldado con señales. El Espíritu Santo respaldaba con señales. Esas señales, el convencimiento también de pecado, justicia y juicio le corresponde al Espíritu Santo. Nosotros simplemente llevamos el evangelio puro y conforme a la palabra de Dios, para que la gente se convierta cuando el Espíritu Santo les convenza a ellos de pecado, justicia y juicio. Vamos a mirar unos casos en la Biblia, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en varias ocasiones se habla acerca del evangelismo. Hay casos puntuales y de los que yo quiero que veamos algunas características, porque si hemos empezado este camino, estas clases de evangelismo, es porque tenemos en nuestro corazón esa llama, esa pasión que se está agrandando, ese fuego que se está incrementando por las almas que se están perdiendo. Entonces vamos a mirar en base a la Biblia unos casos puntuales. Hay un caso muy especial que me llama a mí mucho la atención, es el de Jesús y la mujer samaritana. Ese texto se encuentra en Juan 4, versículos 1 al 42. Por cuestiones de tiempo y de practicidad no voy a leer todo el texto. Estos casos bíblicos yo les estoy dando la cita y por favor toma nota. Es importantísimo que en cada clase que estemos dando usted tome nota para que pueda constatar con la palabra de Dios lo que se les está hablando. La idea es tomar nota y verificar esta información, confrontarla con lo que aparece en la Biblia. En ese texto el Señor Jesús le habla a una mujer samaritana y él hace algo importante. Cuando expone el evangelio, él se encuentra con barreras que son prejuicios, con el pecado de esta misma mujer, también con un sentimiento de religiosidad de ella, pero el Señor va más allá y le expone la necesidad que ella tiene de un Salvador para su vida. Finalmente, después de esta mujer tener el encuentro con el Señor, ella y su comunidad reconocen al Señor Jesucristo como Salvador, incluso le piden que se quede varios días con ellos. Y algo muy importante, que esta mujer, después de haber escuchado al Señor, de darse cuenta que era el Mesías, corrió a comunicar ese mensaje a otros. O sea, en conclusión, esta mujer se convirtió en una evangelista. No se necesita a veces tener tanta formación, tanta información. Se necesita simplemente tener ese encuentro con el Señor para saber que Él puede transformar nuestra vida hacia la eternidad, darnos vida eterna a nosotros y a las personas que nos rodean. Otro caso bíblico está en el libro de los Hechos. El apóstol Pedro es el que habla aquí, evangeliza.
en Hechos 2, capítulo 14 al 42. El apóstol Pedro está predicando, aquí a los judíos. Este texto se conoce como el primer discurso de Pedro. Hay varias características. Esto es después del Pentecostés. Ya es un Pedro lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios, y que habla con autoridad. Lo primero que hace Pedro es declararles a ellos, a los judíos, que habían sido quienes habían crucificado al Señor Jesucristo. Pero también hace claridad en que ese mismo Cristo, el que ellos crucificaron, Dios le levantó. Habla de la resurrección poderosa del Señor. Ellos, al escuchar la palabra con autoridad y poder, y conforme a las Escrituras, se sintieron compungidos, dice el versículo 37, y aquí hay algo importantísimo. Ellos le preguntaron qué debían hacer. O sea, estas personas tenían ya la convicción de pecado, justicia y juicio en sus corazones. Le preguntaron a Pedro qué debían hacer para recibir esa salvación. Y Pedro, versículo 38 y 39, los está guiando al arrepentimiento y también a que se bautice. Entonces, aquí hay un caso consolidado y una característica especial de unas personas a las cuales el apóstol Pedro tuvo oportunidad de predicarles. Dice este mismo texto de Hechos que en ese momento, en esa ocasión, se convirtieron 3.000 personas. Otro caso bíblico es el de Felipe, cómo Felipe predicó al etíope. Ese caso se encuentra en Hechos 8, 26 al 40. Y hay unas características particulares en esta persona a diferencia de los que hemos visto anteriormente. Era alguien que iba leyendo la Biblia en su carruaje, pero no entendía de qué se estaba hablando allí. O sea que era una persona que quería conocer de Dios, pero no podía entender las Escrituras. Son características de personas a las que nosotros nos iremos encontrando cuando vayamos a predicar el Evangelio, algunos religiosos, otros idólatras, otras personas con mucho pecado, otras personas también que tienen necesidad y hambre y sed de Dios, pero que no han podido encontrar la verdad, incluso intentando buscar en las Escrituras. Esta persona tenía unas características. Este etíope era una persona con estatus y con poder, una persona que tenía un cargo alto en el gobierno allá en Etiopía. Entonces también hay diferentes tipos de personas que nos encontramos nosotros al evangelizar, personas con diferentes niveles socioculturales, económicos. Él creyó finalmente cuando se le hizo la exposición de parte de Felipe de lo que era Isaías 53 y cómo le explicó que esa persona que fue sacrificada según el texto de Isaías era el Señor Jesucristo. Él finalmente terminó creyendo y aceptando a Jesucristo como Hijo de Dios. Y posteriormente él fue bautizado y también fue utilizado, dice el relato bíblico más adelante, para ser evangelista en su propio territorio, en su propia nación. O sea, son vidas transformadas después de que se les ha predicado el evangelio. Hay otro caso también de Pablo, cuando él predica en Atenas. Se encuentra en Hechos 17, 16 al 34. Les repito, por favor, buscar estos textos, leerlos por completo. Yo estoy resumiendo una parte. Estoy mostrando cómo fue ese encuentro, qué características tenían esas personas y qué cambio obtuvieron después de recibir ese mensaje de salvación. Pablo dice el texto en el versículo 16 que él motivó a hablarles del evangelio porque veía que eran personas entregadas a la idolatría y sentía fervor en su espíritu, dice la palabra de Dios. ¿Qué tipo de personas era? A diferencia de los que habíamos mirado antes, también eran idólatras religiosos, pero eran personas pensadores griegos, personas que acudían a la filosofía, al hedonismo, a muchas vertientes, corrientes de pensamiento para encontrar o buscar respuesta a las preguntas trascendentales del ser humano. Eran personas que, como dice el texto, aparentemente estaban abiertas a escuchar cosas nuevas. Y Pablo aprovecha la oportunidad para darle una nueva noticia, que es la buena de salvación. Primero lo que hace Pablo es explicarles que Dios no es un monumento, que Dios no es una estatua, que Dios es espíritu. Y les habla acerca de la necesidad que tienen ellos del arrepentimiento.
porque va a haber un día en que Dios va a ejercer juicio sobre la humanidad. La respuesta, algunos no quisieron escuchar cuando Pablo habla de resurrección, pero algunos de ellos sí creyeron, dice ahí el texto. Y eso es algo que debemos tener nosotros también claro cuando evangelicemos. No todo el mundo va a creer porque las personas están atadas por circunstancias de prejuicios, de religiosidad, incluso de ateísmo. Pero es el Espíritu Santo a quien corresponde hacer esa obra. Nosotros mediante la oración previa y posterior, pero también mediante hablar la palabra, es que podemos lograr que esas personas reciban de parte de Dios el mensaje y puedan ser transformados por el Espíritu Santo. Bueno, ya hablamos qué es el Evangelio. Ahora vamos a mirar para terminar cuáles son los enfoques errados que se han dado al Evangelio. Lastimosamente, de un tiempo para acá, el evangelismo se ha tergiversado y ya se acomoda a conveniencias, a preferencias de las personas y no al sentir de Dios y a la esencia de lo que es el genuino evangelio. Se predica en ocasiones unas falsas ilusiones a las personas de asistencialismo social. En Juan 6:26 dice lo siguiente: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Entonces, el Señor Jesús lo que hace aquí es decirle a ellos: ustedes me buscan es por comida. A veces sucede eso, nosotros le predicamos un evangelio a la gente de que Dios les va a saciar todas sus necesidades básicas. Dios tiene el poder y la autoridad para hacerlo, pero es deber de cada persona atender sus propias responsabilidades. Y no se debe buscar el evangelio, la fe como pretextos para volvernos personas desobligadas. A la persona no se le debe llevar el mensaje que Dios le va a suplir todas sus necesidades básicas en este momento, sino que necesita arrepentimiento y necesita un Salvador para su vida. Otro enfoque errado del evangelio es cuando se habla de que Dios es 100% amor y 0% justicia. En el libro de Números capítulo 14 versículo 18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y hasta los terceros y hasta los cuartos. Aquí deja la palabra en claro que Dios tiene misericordia, pero no va a tener por inocente a la persona culpable. Otro error que se comete es solo darle golpecitos en la espalda a la gente y decirle Dios lo ama y Dios lo ama. No se le dice que debe cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, dejar su vida pecaminosa, sino solo se le pinta un camino de rosas y que todo es amor, pero no que debe ser transformado por el Espíritu Santo. No se les dice que debe haber arrepentimiento en su vida, no se les habla de un nuevo nacimiento, no se les habla de la conversión, no se les habla del infierno, no se les habla del juicio de Dios. Este es un error típico de la iglesia ahora. Otro error al presentar el evangelio es presentar a un Jesús milagrero. En Mateo 16:4 dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Aquí el Señor Jesús hablaba a los fariseos, quienes demandaban de él alguna señal. Y el Señor les quiso decir, entre otras cosas: yo no estoy aquí para hacerles milagros, para satisfacer su morbo, ni para satisfacer sus ambiciones. No les va a ser dada señal. Las señales de Dios son con un propósito, no es porque la gente lo demande. Escuchaba yo hace poco, incluso en una iglesia llamada cristiana, que decían venga por su milagro. Ese es un error fundamental, porque no se debe buscar en los milagros, se debe buscar es al Señor, al que puede hacer un milagro en nuestra vida. Pero esta idea que se le vende a la gente de venga por su milagro, aquí les entregamos los milagros, es querer menospreciar al Señor, es querer tener pensamiento de utilitarismo, como si fuese una lámpara de Aladino, que yo llego y la broto y la froto y ya sale el genio y me concede lo que yo quiera. No, así no funcionan las cosas con Dios, entendiendo que Él sí tiene la capacidad para transformar muchas cosas. Y fue el que creó los cielos y la tierra y puede transformar muchas cosas en nuestra vida. Pero hay que entender también que muchas cosas que están mal en nuestra vida
son consecuencias de hábitos que llevan años, de malas decisiones, y también debe haber un proceso en que yo deba ser restaurado, en un proceso en que pueda entender las cosas para que Dios apareje las cosas y puedan ser mejoradas, transformadas y pueda recibir en mi vida lo que necesito, que es lo que Dios sabe, y a veces ni nosotros mismos lo sabemos. Otra de las perspectivas equivocadas de cómo se evangeliza es cuando se habla del evangelio de la prosperidad. Cuando se le dice a la gente que al venir al Señor Jesucristo van a recibir casa, carro y beca. Ese no es el mensaje que el Señor daba. En Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí se habla que la avaricia es idolatría y es algo que condena a Dios. Cuando se le habla a la persona simplemente de dinero, para que busque a Dios por interés, es una persona avara, que no tiene ninguna diferencia con los que se postran ante los ídolos mudos. Este tipo de evangelio quiere mostrar al Señor Jesús como una máquina tragamonedas, a la cual yo pienso meterle tanta plata para sacarle tanta plata. Esa no es la verdad bíblica. El Señor Jesús nunca expuso eso, ni ninguno de los apóstoles. Incluso el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción. En el mundo el Señor también dijo que los padres entregarían a los hijos y los hijos a los padres. Él no prometió ninguna de esas cosas. Él prometió fue la vida eterna. En 1 de Timoteo 3:3 dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Aquí está hablando sobre las personas que desean obispados, quien desea servir en la obra, que no deben ser personas que sean codiciosas de ganancias deshonestas. Entonces este enfoque que se ha dado últimamente, que se ha proliferado por muchas partes, de que todo es dinero en las iglesias y que Dios nos va a llenar las arcas apenas lleguemos allá, es totalmente errado y es contra la Biblia. En 1 de Timoteo 5:18 habla de que, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esta es una claridad que quiero hacer. Las iglesias se sostienen por los aportes que dan las personas. Y quien viva a tiempo completo del Evangelio, en el Evangelio debe sustentarse el Evangelio, lo dice la palabra. Pero esto es una cosa y otra cosa es pretender estar o tener un sentimiento materialista y utilitarista con respecto a la fe. Otro error que también se comete cuando se predica el evangelio es acomodar la doctrina a lo que la gente quiere escuchar. Dice en 2 de Timoteo 4:3-4: porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta es una realidad que se está viendo latentemente. Se veía en esa época, pero aún más ahora. Personas que por las ambiciones de sus corazones ya no quieren oír y se consiguen maestros, se consiguen pastores, se consiguen predicadores que les prediquen lo que ellos quieren oír. Ya no se les puede hablar de juicio, no se les puede hablar de pecado, de santidad, de arrepentimiento, sino quieren es que les hablemos solo de cosas superficiales, que se les hable solo de dinero, del hedonismo, de la autosatisfacción, del pensamiento positivo, pero no que debe el Señor Jesucristo ser el Señor de sus vidas. No reconocen ese señorío del Señor Jesucristo. Dice en Gálatas 2:14 que ya tienen comezón de oír. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Aquí el apóstol Pablo está haciendo una exhortación pública a Pedro. Le está recriminando por su falta de carácter, por no hablar la palabra en esencia, sino por querer escuchar, por querer dar a cada persona la palabra que quiere escuchar.
Nosotros no podemos tener contentos a todas las personas todo el tiempo. Debemos hablar y nuestro deber como cristianos, como personas que conocemos del Señor, es hablar solo lo que la palabra nos dicta que hablemos. Estos eran enfoques equivocados del Evangelio. Para terminar, vamos a leer un texto que se encuentra en Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra salvación. Aquí nuevamente la palabra nos está hablando del el evangelio que trae salvación, pero es el evangelio de la verdad, habiendo oído las palabras de la verdad, no como veíamos anteriormente, un evangelio acomodado a las preferencias o a las conveniencias de las personas. ¿Y qué consecuencia lleva esto? El genuino evangelio, escucharlo y haberlo creído, fuiste sellados por el Espíritu Santo. Y estas son las arras de la salvación. Para esto es el evangelio y esa es la consecuencia de un evangelio bien predicado y una genuina y verdadera conversión. Porque cuando se predica un evangelio distorsionado, lo que crean las personas son falsas conversiones. Y son personas que cuando lleguen las circunstancias difíciles, cuando hayan problemas, se desilusionan porque se crearon falsas expectativas acerca de Dios. Con esto no quiero decir que Dios no sea poderoso para bendecirnos económicamente, para levantarnos de una enfermedad, para restaurar nuestro hogar, para sacar un hijo en adicción. Sí, el Señor lo puede hacer, pero Él ve las intenciones del corazón de cada una de las personas. Bueno, después de haber visto esta clase, quiero que hagamos la siguiente reflexión. ¿Cuál es el Cristo que buscas? ¿Cuál es el Cristo que tú has estado buscando? ¿El de los milagros, el del dinero? ¿O es verdaderamente el señorío del Señor Jesucristo ese el que hay en tu vida? ¿Y cuál es el Jesucristo que tú predicas? Y una pregunta todavía más profunda, ¿sí lo estás predicando? Estos son pensamientos para que nosotros reflexionemos con nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud en el evangelismo y ese mandato que el Señor nos ha dado? Bueno, en nuestra próxima clase ya empezaremos a hablar sobre metodologías de evangelismo, cómo llegarle a las personas. A veces lo que preocupa o las taras que tenemos nosotros es porque no sabemos con qué tipo de personas nos encontramos. Entonces vamos a adquirir herramientas para poder hablar a las personas. Vamos a hablar también sobre algunos aspectos de la apologética, vamos a ver la perspectiva del evangelismo desde el libro de Romanos. Esas van a ser las clases subsecuentes. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho. Por favor, tomen nota. Necesitan, repiten el video, tomen nota, verifiquen las citas bíblicas y cualquier información adicional, dudas, sugerencias, inquietudes, háganoslas llegar a través de nuestro canal de YouTube. Les agradezco mucho, deseo que Dios les siga bendiciendo y que sean prosperados en todo en su vida. Y para que usted y yo seamos creciendo en ese anhelo y en ese propósito de llevar las buenas de salvación. Como lo decía anteriormente, es importante que toda la tierra y todas las personas en cualquier latitud y lugar puedan escuchar este mensaje de salvación.